Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo de Comic Airlines, desde vuelo 616, en el que estamos intentando grabar en directo y esperamos pues que esto salga bien y que nuestro piloto Manuel Fernández pues nos salve del desastre cogiendo esto, los mandos por las orejas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Pues nada, eso, que estamos aquí evolucionando, siempre en mejora continua, como nos gusta a nosotros en la ingeniería, y a ver si conseguimos sacar una nueva evolución del podcast, ¿no? Estamos aquí siempre intentando aportar algo nuevo, aunque con nuestra periodicidad eso sigue siendo una característica también inherente. Evidentemente, si estuviéramos viviendo en Andorra, que allí el tiempo va de otra forma, pues entonces podríamos estar grabando a diario y viviendo de esto, pero mientras tanto, pues nos tenemos que conformar, no con poco. Y en este caso, pues volvemos a tener la inestimable colaboración de Sandra del podcast Hideo Kojima. ¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿qué tal? Ya te estoy viendo aquí como Tony Stark manejando todas las máquinas y demás. Vamos, este vuelo 616 mejorando continuamente, ¿eh? Sí, hombre, además con la mente, ya lo manejo con la mente y todo. Y bueno, y al maestro de las ondas, el trecoartista Víctor García Rayo, que también nos acompaña hoy en el vuelo. ¿Qué tal, Víctor? Hola chicos, ¿qué tal? La verdad es que me veo en Andorra, allí en un monte leyendo cómics y hablando, ¿eh? La verdad es que lo podíamos ver, ¿eh? Sí, hombre, yo que soy más de playa, ¿sabes? Como buen Claro. gaditano, pero bueno, todo se andará, todo se andará. En fin, pues bueno, hoy tenemos entre manos un podcast ya, bueno, con este nuevo formato, un poquito más ágil, más informal, en el que vamos a tratar Iron Man Extremis, ¿verdad, Manuel? Sí, bueno, aquí hay que hacer ciertas aclaraciones porque es cierto que el arco fundamental y el que suele dar el nombre a la obra es este Iron Man Extremis, pero hay ahora mismo bastantes formatos diferentes de publicación de la obra y habría que acotar un poquito hasta dónde vamos a llegar hoy en este programa. Bueno, pues sí, efectivamente, en el programa anterior, en nuestra recomendación, vimos algunas, indicamos en qué publicaciones podíamos leer la obra que tenemos hoy entre manos. Y bueno, de todas formas vamos a hacer un repasillo para los que no nos sigan en línea, ¿no? Vale, pues mira, vamos a contaros. Este arco de Extremis, que en realidad serían dentro de lo que es la serie regular americana de Invincible Iron Man, que se publicó el número 1 en enero de 2005. Entonces, efectivamente, dentro de esa colección, que no se llama Extremis, sino Invincible Iron Man, con la lengua trabada, se me lengua la traba, que decía Miliki. Entonces, ahí empieza precisamente con los primeros 6 números el arco de Extremis, ¿no? Entonces, ahora mismo, a fecha de hoy, que estamos grabando este podcast, en marzo de 2021, hay diversas formas de hacerse con esta obra a través de Panini en España y vamos a comentaros porque algunos oyentes tendrán unos formatos u otros y llegará más lejos o no la historia, ¿vale? Entonces, esto tradicionalmente estaba publicado en formato Marvel Deluxe. Había un Marvel Deluxe para el arco de Extremis, que tenía esos 6 números. Y había también un Marvel Deluxe para el arco siguiente, que es el que se denomina Ejecutar Programas. Entonces eran 2 Marvel Deluxe separados. A día de hoy ya no están disponibles en ese formato para la compra, pero puede que haya gente que solo tenga ese Marvel Deluxe de Extremis. Ahora han sacado en este 2021
bueno, finales de 2020-2021, un nuevo formato de Panini que se llama el formato Must Have, que han querido destacar las obras que, como su nombre indica, todo el mundo debería de tener, y se ha publicado también precisamente un Must Have de este Iron Man Extremis, solo de esos 6 primeros números que dan título a ese arco de Extremis. Eso sí está disponible y pueden que muchos oyentes sean la obra que tengan entre manos. Pero también existió un Extremis en rústica, en la colección 100% Marvel, que también incluía solo esos 6 números. También creo que eso ahora mismo está descatalogado. O sea, de lo que hemos dicho hasta ahora, que solo tocaba Extremis, la única opción es Marvel Must Have. Pero es que tenemos disponible ahora mismo en tienda física y en la página web de Panini un Marvel Integral, que también han llamado Iron Man Extremis, pero este Marvel Integral sí tiene más números. Tiene los 6 primeros números de Extremis, los siguientes números del 7 al 12 que corresponden al arco de ejecutar programas, e incluso te incluyen los números 13 y 14 del cruce de la serie regular de Iron Man con Civil War, ¿vale? Yo, de hecho, es este el que tenemos sobre la mesa, es este el que comentamos, si no recuerdo mal, en el programa anterior que íbamos a tratar. Lo que sí que es verdad que, para tranquilidad de todo el mundo, en la parte con spoiler haremos, digamos, un comentario solo de lo que es Extremis, el número de Extremis, para quien solo haya llegado hasta ahí, y después haremos un comentario de ejecutar programas. Lo que sí ya adelantamos, que no vamos a hablar nada del Iron Man Civil War, que también se incluye en este integral, porque ya podemos también anunciar que en nuestro siguiente programa Marvel, que también recordaba para nuestros oyentes que llevamos un ritmo que vamos intercalando. Entonces, por ejemplo, este programa es sobre Marvel y tratamos Iron Man, el siguiente es sobre DC, después anunciaremos la obra, el siguiente está en ese mundo de otros, que también comentaremos, y justo el siguiente de Marvel, que continúa es el evento Civil War. Entonces, cuando toquemos Civil War, hablaremos de la obra principal y tocaremos los principales cruces con series regulares, y aquí entrarán estos 2 números de Iron Man. Es decir, a nuestros oyentes que se hayan hecho con el integral, tienen cubierto este programa y un trozo del programa de Civil War. A los que solo tengan el Must Have, pues pueden disfrutar de la parte que hablamos de Extremis, y cuando lleguemos a la parte de sin spoiler de ejecutar programa, pues pueden cortar hasta que tengan la ocasión de leerlo. No sé si he sido claro en mi explicación. Que quien no lo lea porque no quiere. Digamos, desde luego también da muestras de la obra. Ahora después hablaremos y debatiremos de su calidad inherente, pero de la relevancia que ha tenido y de todas las publicaciones y los formatos que han salido para que esté accesible para muchísima gente. Estupendo. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿A qué sección nos vamos ahora entonces? ¿Le metemos ya mano a la obra? ¿Hablamos un poquito del personaje? Podemos aprovechar por hacerle la ficha técnica más concreta, ¿no? Aunque hemos comentado ya algo, pero vamos a rematarla si os parece. Entonces, como os decía, los arcos que vamos a tratar en el día de hoy son este arco Extremis, del número 1 a 6, que esto se publicó de enero de 2005 a mayo de 2006. Es algo bastante curioso y que va a traer consecuencias en el debate de hoy del programa, que es que fue un arco de 6 números que se dilató mucho en el tiempo, tanto por la parte de guión como de dibujo, ¿vale? Eso fue algo que tuvo un impacto que ahora veremos. Este primer arco de 1 a 6 de Extremis tiene al guión a Warren Ellis y al dibujo a Adi Granov, que hasta este momento se dedicaba más a... Bueno, principalmente se le conocía también en el tema de las portadas, un poquito caso parecido a Alex Ross, y también nos va a traer reminiscencias de ese problema, ¿no? Que también es alguien bastante fotorrealista, no es tan pictórico, digamos, pero es fotorrealista, y creo que puede ser uno de los motivos porque no se calibró bien en los tiempos de entrega que podía tener esta obra y por eso se dilató tanto. Estamos hablando de que 6 números se tardó más de un año y 4 meses, si no hago mal la cuenta, ¿vale? Entonces, este primer arco, os digo, Warren Ellis y Adi Granov. Y ahora para el siguiente arco, pues creo que a lo mejor quizás por parte de remendar un poco la situación o porque tengan otros compromisos, el arco de ejecutar programas, que es del 7 al 12, sí se publicó de junio 2006 a noviembre 2006, y aquí cambian ya los guionistas, que son la dupla Daniel y Charles Knauf, que son padre e hijo, como curiosidad, y al dibujo Patrick Zircher. Creo que en el dibujo creo que sigue bastante bien las telas, no rompe mucho la dinámica, después lo debatiremos.
Y bueno, ya por rematar ese integral que os decía, los dos números de Civil War de Iron Man, el 13-14 de la colección, que sabéis que está todo corrido, del 1 al 14 en este integral, pues son de diciembre de 2006 y enero de 2007. O sea, estamos hablando, al final este integral cubre 2 años de la serie regular de Iron Man de esa época, ¿no? Entonces esta sería la ficha técnica. Y quizá también, si os parece, podríamos hablar aquí en esta zona sin spoiler un poco del contexto de la obra, ¿no? O sea, por qué nace, cómo nace, qué impacto tiene. Yo tengo aquí algunas pildoritas que si quieres podemos ir lanzando para debate y os voy lanzando el guante. Entonces, por ejemplo, quizás... Antes de eso vamos a, por lo menos, a poner esa cortinilla, ¿no? Ya que estamos perdiendo un bueno, poquito aquí sí. de estructura, seamos... Sí, además que estamos aquí con el directo y estamos embalados. Venga, Venga, vamos a meter eso. El Club de Lectura. Ya estamos. Club de lectura, formalmente. Muy bien, Paul. Haces bien en llevarme al redil. Vamos a ver, quería dar algunos datos para abrir debate de contexto. Algunos están en los extras del cómic y son interesantes y creo que dan para debate. Por ejemplo, estamos hablando ahora mismo, este programa estamos grabándolo en 2021, estamos hablando de un personaje que acaba de llevar a sus espaldas 10 años de películas de lo que se denomina el UCM, el Universo Cinematográfico Marvel, en el que Iron Man se ha elegido como el dios todopoderoso de la factoría Marvel, como el personaje más importante, y en realidad, si vamos al contexto de la obra, en este 2005 lo que estamos es en un momento de intento de resurgimiento de la figura en general de los Vengadores, y en concreto de Iron Man, que venía de una total irrelevancia argumental y editorial. No sé, Sandra, si puede apostillar al respecto. Es que, vamos a ser sinceros, Iron Man siempre ha sido un superhéroe de segunda o tercera hasta que llegó al cine, el carisma de Robert Downey Jr. arrasó y se ha convertido en el icono que es ahora, pero él nunca ha sido como el Batman o el Superman de Marvel. Ese puesto lo tenían los mutantes, Spider-Man, Hulk, pero él estaba muy relegado. Es cierto que hay algunas obras clásicas como El demonio en una botella, que bueno, son buenas obras, pero el personaje nunca ha tenido alardes de ser una estrella top, de contar con un montón de buenas etapas, sino que ha sido bastante mediocre, su desarrollo ha sido escaso y fue a partir del siglo XXI con lo de Civil War, con la llegada de Robert Downey Jr., sobre todo cuando el personaje empezó a ser lo que era. Y gran parte de eso lo tenemos gracias a la obra de Iron Man Extremis. Sin este cómic, no sé qué hubiera pasado en el futuro del UCM. Puede que lo hubiera cambiado todo si Warren Ellis hubiera dicho, no, mira, ¿para qué voy a escribir una historia de Iron Man? Me pongo a escribir de otro personaje. Pues a saber qué hubiera sido de toda la franquicia que se ha montado Marvel en el cine. Y además es que lo estábamos comentando y es que no se puede negar la influencia que ha tenido esto en el universo cinematográfico, porque si echamos un vistazo a las fechas, estamos hablando que este tomo que estamos trayendo hoy al programa, que hemos dicho de enero de 2005 a enero de 2007, esos 2 años, es que marcan el itinerario cinematográfico, porque Iron Man del UCM, que fue la primera película que inaugura el UCM, es de 2008. O sea que es inequívoca la influencia directa en el universo cinematográfico. También quizás es interesante comentar, Sandra, es un poquito también lo que es lo que fue la Liga de la Justicia en DC y lo que es Vengadores en Marvel. O sea, en DC, digamos que los personajes que forman la Liga de la Justicia, que la fundan, como que ya son personajes muy potentes en la editorial y que deciden unirlos en un grupo. En cambio, en Marvel no. En Marvel, los que estaban, digamos, partiendo el bacalao, ¿no? Bueno, son más o menos de la misma época, ¿no? Pero hablamos siempre de Cuatro Fantásticos, hablamos de Spider-Man, hablamos de Patrulla X, aunque nacen más o menos a la vez, pero en realidad los Vengadores en sí mismos unifican a una serie de personajes que Capitán América, Hulk, Iron Man, incluso Hombre Hormiga y Avispa como fundadores. Capitán América no fue fundador, Thor,
y en ese momento no eran personajes que estuvieran destacando. De hecho, yo como gran aficionado de Vengadores, yo el amor que pueda sentir por un personaje como Iron Man o como Capitán América es por su propia serie de Vengadores. En cambio, los seguidores de Superman y de Batman no tienen por qué beber de la Liga de la Justicia, pueden beber perfectamente de sus colecciones individuales, ¿no? Y por eso hablamos de irrelevancia editorial de Iron Man. Yo por lanzar aquí un poquito el guante a Pablo y a Víctor, vosotros antes de meterse en este mundillo de los cómics y demás, referencias de superhéroes que os constaran, Iron Man, por ejemplo, para vosotros era un elemento a tener en cuenta o no estaba en vuestras quinielas. Para mí sí, la verdad, porque evidentemente en el cine sí que tiene gran repercusión. Yo tampoco llevo mucho tiempo. Y yo sí le había visto más repercusión en el cine que en los cómics. Tampoco he leído muchísimo, pero bueno, creo que ya tengo cierto bagaje. Y sí he visto mucho más importancia de él en el cómic, perdón, en el cine. Y además lo he visto mucho más querido en la pantalla que en los cómics. Yo creo que la gente lo quiere mucho como personaje cinematográfico. Y después en los cómics, pues me esperaba quizá que tendría más repercusión y no la tiene tanta. Ni tiene repercusión, como tú dices, y además este camino a Civil War que vamos a ir trazando, que tampoco queremos spoilear mucho, pero que te lo va convirtiendo, o sea, un personaje que lo rescatan, pero no lo rescatan para ganarse al público, sino más bien para crear un antagonista, se podría decir en un momento dado, ¿no? Que no tiene nada que ver con la visión que tú dices que se ve en el cine, ¿no? De Además, me Salvador, ¿no? parece que en el cine, quizá también sea por parte del personaje que lo interpreta, o sea, Robert Downey Jr., tiene un carisma que yo no le he visto en los cómics. Ya te digo, no he leído muchísimo, pero he visto que tiene aspectos muy repetitivos, que siempre se queda sin batería la armadura, que tiene amigas por todos lados, que tiene aeropuertos en cada sitio al que va. Y igual que en el cine sí daba el aspecto ese de Playboy, con cierto sarcasmo, mujeriego, tal, en el cómic a mí se me ha hecho un poquito más, me ha costado un poquito más, ¿no? Vale. Y tú, Pablo, que claro, Víctor nos está contando desde su juventud de que él se introduce en los cómics ya estando el universo cinematográfico en rodaje, pero antes de las películas, ¿para ti Iron Man tenía algún significado? Bueno, teniendo en cuenta que yo no había visto ninguna película, es más, de Iron Man creo que he visto media, no he tenido forma, pero evidentemente uno está en el mundo, ¿no? Y como personaje, y ya digamos en nuestros inicios, cuando empezamos con el universo Marvel, sí vimos a Iron Man muy de forma residual, pero no es uno de los personajes principales, ¿no? Evidentemente en el universo cinematográfico, pues sí que tiene una presencia brutal, y yo creo que parte del invento es una persona con dinero y poder como para estar todo el día en el yate como Berlusconi, ¿no? Pues se dedique tenga, digamos, esa preocupación por la sociedad, ¿no? Aunque tenga un ego como la copa de un pino, ¿no? Y bueno, tal vez eso es lo que hay un poco de novedoso, ¿no? Lo que veo de novedoso en el personaje, que siempre el que está podrido de pasta es el que quiere conquistar el mundo, ¿no? El que tiene recursos infinitos es el que es el malo, ¿no? Y aquí, Ujú. excepto, sí, yo creo que casi es un estereotipo en la literatura en general, ¿no? Y aquí pues sí que va con un personaje que es carismático, que va sobrado de todo. Y eso, pues bueno, y a pesar de todo eso, pues han conseguido que la gente lo quiera, ¿no? Yo creo que además es un tema bastante destacable que explota bien el autor en esta obra, de esa incoherencia entre el héroe, la figura de héroe y el vendedor de armas, ¿no? Que al final tiene que chocar y el autor hace en varias escenas en el cómic, hace porque choquen esos dos mundos porque son bastante incoherentes, ¿no? Y él, el propio personaje lucha contra esa incoherencia y un poco al final también es muy de Marvel, ¿no? El personaje con cierto trauma, con cierto tema que le escuece, ¿no? Por dentro y que tiene que luchar contra Claro, él. Y en este caso pero es bueno, esto. ya entramos un poquito, a lo mejor hasta en el propio contenido de la historia, ¿no? Pero la historia no se desarrolla en un entorno bélico, ¿no? Es decir, en el que Ujú. más o menos se sobreentiende que hay un estado de paz en, en el momento de la historia, con lo cual las armas en momentos de paz tienen una connotación aún más negativa. Sin embargo, cuando se está en guerra, todo el mundo quiere tener la mejor arma posible, ¿no? De su bando y la peor en el bando enemigo, ¿no? Entonces, bueno, claro, evidentemente
esa dualidad también existe, ¿no? Y cuando vive aquí, creo que hemos vivido en otras guerras, en otras situaciones en las que se va buscando todo el arsenal posible, ¿no? Y que mandan a todos los superhéroes ahí a combatir, pues bueno, pues evidentemente ahí a nadie le preocupa y todo el mundo quiere las maquinitas del señor Stark, ¿no? Claro. Bueno, precisamente también este es otro punto que yo quería destacar porque quizá en esa faceta, ¿no? Que dices tú, te vuelve un villano o te vuelves lo que le pasa a él un poco a él, ¿no? Que coge esa figura un poco como endiosada, ¿no? Como que se siente como responsable de que tiene que proteger y salvarlos a todos, y eso se le puede ir un poco de las manos, también un poquito el pivote de la obra. Quizá más en el punto de ejecutar programas, que lanzo ya directamente la pregunta, no sé cuántos de vosotros se han leído el arco de ejecutar programas o habéis quedado en extremis. Yo me lo leo. Pablo Sí, y Víctor, si lo habéis leído, ¿no? Tú, Sandra, lo leíste en Yo su sí. momento, me dijiste, ¿no? Entonces, no sé si estaríais de acuerdo, ¿no? Que quizás, eso también se lo decimos a nuestros oyentes, por lo menos ya es una opinión mía personal, creo que Extremis es bastante novedoso en el planteamiento, en la parte de dibujo, muy cinematográfico y demás, pero la parte más de contenido, yo creo que si no le metes, por lo menos el ejecutar programas, se te queda un poco como que le falta algo. No sé vuestra opinión, pero estamos también en la zona sin spoiler, evidentemente, que en ejecutar programas como que le da un poquito más de peso a estas circunstancias que estamos comentando y a esta problemática, ¿no? Sí. A ver, dale. No, bueno, que sí, evidentemente la parte más, digamos, la primera obra es, o sustituiría casi a la sección de la bio, ¿no? Que teníamos tradicionalmente. Y digamos, De hecho, tiene un renacimiento de alguna manera, ¿no? claro, Porque te vuelve a presentar las viñetas del origen, pero con una visión más claro. moderna. Bueno, digamos, es el nuevo origen, ¿no? Hay una refundación del propio personaje. Y en la segunda, pues es más plantea un dilema moral, ¿no? Que es lo que, digamos, es introducir el hacking eh, en este mundo, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Si estuviéramos, Sandra, en DC, ¿verdad? Como hicimos el programa de Green Lantern Renacimiento, el que vamos a hacer de Flash Renacimiento, esto hubiera sido Iron Man Renacimiento, seguramente su nombre. Sí, estamos con los renacimientos totalmente. Bueno, es una característica también de nuestro programa de buscar puntos de entrada. Cuidado que este tema es muy debatible ahora, está la gente peleándose mucho con esto. Pablo va a encontrar nuestra filosofía propia del programa, porque hay muchos que dicen que no hay puntos de entrada, que el punto de entrada es coger el que te dé la gana y empieza por ahí. Y entonces, como que a los que intentamos dar un poquito de guía y de luz, pues dicen que no tenemos que dar tanta la tabarra, que cada uno coja el que quiera, ¿no? Entonces, bueno. Pero es verdad que nosotros hemos nacido así, intentamos buscar puntos de entrada, en algunos casos más clásicos, otros más modernos, y en este caso para Iron Man nos ha parecido que este puede ser un buen punto de entrada, moderno y más accesible, ¿no? Para ciertos lectores. Quitando también un poquito la parte más enciclopédica, simplemente una pequeña mención, el tema de usar a Warren Ellis para este relanzamiento es curioso, es llamativo, y también da lugar a nombrar dos obras que son siempre muy recomendables. No sé, Sandra, si tú en este sentido puedes también darme opinión, pero Eli fue el relanzador, digamos, de todo este mundo superheroico, pero fuera de Marvel y DC, con este universo Wildstorm, y con dos colecciones que fueron fundamentales, como son Planetary y Authority, que de hecho creo que ya lo mencionamos en el programa de Ultimates, que Ultimate al final bebe mucho de Authority también, creo recordar. Pero bueno, quiero decir, Marvel es como el tío Gilito, ¿no? Dice, tenemos que relanzar. ¿De quién tiramos? Dice, pues este tío ha modernizado todo el mundo superheroico, vamos a tirar de él, ¿no? Y se han ido a por él. Sí, la verdad es que, pues sí, Warren Ellis es un autor muy bueno, que quizás una de sus mayores problemáticas sea lo que vemos en este tomo, que a los 6 números se pira de la serie y ya está, porque la continuación ya son otros autores. Por ejemplo, me pasó en Caballero Luna, que me estaba encantando todo lo que contaba con el fantástico dibujo de Declan Shelby, y ya hizo 6 numeritos y se fue. Con Iron Man igual, o sea, hace algo muy, muy bueno, pero corto. No es para esos fans que
se quieran extender en largas etapas. Eso lo hacen sus obras suyas, como Planetary Authority, que esto es mío, lo hago yo, no sé qué. Pero para Marvel y esas cosas, o ahora en Batman que ha hecho una miniserie de 9 números, 9 numeritos, y yo ya me largo y a otra cosa. Quizá por eso le salga tan bien, porque no tiene que alargar en exceso, cuenta lo que quiere contar y cuando ya ha terminado se va. Bueno, de todas maneras, para los oyentes en este caso y lectores de la obra que les llame la atención URL y les guste, para que no se queden tampoco tristes en ese sentido, porque hemos dicho que es verdad que para el segundo arco ya no está y en Civil War es otro tema, es otro mundo, es ya el evento, pero justo el arco posterior, que continúa Iron Man su serie regular, que es el que se denomina Director de S.H.I.E.L.D., no vamos a hacer comentarios más allá de simplemente el nombre, que además están 2 tomos en Marvel Deluxe que se llaman La Iniciativa y Embrujado. Ahí retorna Warrenelli, por lo menos de nuevo en La Iniciativa. Vuelve, yo creo que como tú dices, ¿no? Vuelve después del evento, vuelve otra vez a dejar otra semillita nueva para que de nuevo se explore y se lo deja otra vez en manos de este padre-hijo Nauf, no sé si lo pronuncio bien, y que siguen ellos. O sea, hay cierta continuidad a largo plazo de los autores, pero es verdad que la actividad de Eli es el lanzamiento y después del evento como para reconducir el argumento, ¿no? Pero bueno, también hablando del evento, porque en esta época de Marvel el evento tuvo mucho impacto, hay un arquitecto detrás que voy a nombrarle a la amiga Sandra, que es Bendis, que fue el que lanzó todo el Vengadores Desunidos y bueno, al final se apoyaron en muchos, ¿no? Straczynski también colaboró y demás para definir un poco ese nuevo Marvel. Y lo que sí creo que hay que agradecer a estos autores, también lo hablamos en el programa de Capi de Brubaker, que también estaba en el mismo tiempo, que fue un evento con mucho impacto, pero además la serie, que muchas veces los eventos entran con calzador en las series regulares. En cambio, en el caso del Capi de Brubaker, creo que estuvo muy bien encajado y pudo seguir contando lo que él quería contar, pero con la coherencia de la continuidad del evento. Y en este caso, los que habéis leído, Víctor, Pablo, más recientemente el ejecutar programa, sin entrar tampoco en spoiler, también deja ya alguna pincelada que si no habéis pillado, después en spoiler lo comentamos, del evento que viene. O sea que van construyendo en estos 2 arcos el Iron Man de Civil War, que es importante, ¿no? Que no entra como con calzador. Al final es una época que amada y odiada, la verdad, Sandra, por toda esta influencia de Bendy, pero que yo creo que sí tiene un buen armazón. Creo que todas las series remaban en un mismo sentido y te puede gustar más o menos, pero todo tenía cierta lógica en la continuidad. Es que llevo mucho tiempo queriendo leerme Civil War, pero como está en nuestro planning, pues todavía no la ha tocado. Pues ya mismo lo va a tocar. La referencia va por cierta ideología y cierto posicionamiento que lleva a cabo Iron Man, pero todavía no lo tengo claro. Después en spoiler le damos una pinceladita por si no lo has pillado la referencia, pero hay una referencia muy clara en ejecutar programas. Y bueno, ya como curiosidad también tengo aquí anotado que ya hemos dicho no solo la influencia a nivel de las figuras de Iron Man, sino que la propia Iron Man 3 es una adaptación bastante libre, podríamos decir, ¿no, Sandra? Demasiado libre. Debería de haberse alejado menos de la obra, porque queda, para mi opinión, bastante sui generis la película, pero sí que coge bastantes ideas. El virus de Extremis, el tema de las armaduras, voy a decir simplemente, y algunos personajes, ¿no? Como los que tienen más importancia en esta obra, estos secundarios que ahora hablaremos de ellos, son rescatados en esa película. Pero vamos, lo que hicieron, por ejemplo, en Iron Man 3 con el mandarín, o sea, qué desastre de película. Es que acuérdate de eso. El primer gran troleo, ¿eh? Es que la gente está indignado con lo de WandaVision, que es una serie que está bien, que sigue su lógica y todo eso, y que obviamente no había grandes giros inesperados, pero es que lo que nos hicieron en Iron Man 3 con el mandarín es que es flipante. O sea, a mí me da vergüenza que la gente diga, sí, Iron Man Extremis, en la que se basaron para hacer Iron Man 3, y yo es como, no, porque si no, no te acercas al cómic. O sea, si has visto la peli y luego te dicen
viene de ese cómic, no lees Iron Man Extremis, se te No. quitan las ganas. Pues para mí es un tiro errado, pero bueno. A ver, esto es lo que yo quería comentar un poco de contexto. No sé si ahora ya entramos más en el tema del argumento y la opinión del primer arco de Extremis, pero no sé si aquí a nivel de contexto os quedáis conformes, alguna duda que os surja, algún comentario que queráis añadir. Bien. Bien, ¿no? ¿Quedáis a gusto? Vale. Bueno, pues quizá también por seguir un poquito nuestra estructura habitual, antes de entrar a hablar ya propiamente del argumento y de nuestra opinión, también hacemos normalmente en este punto de ficha técnica también recomendaciones aledañas, ¿no? Que solemos lanzar. Entonces, bueno, lo hemos estado hablando también Sander y yo fuera de micro, ¿verdad? Estuvimos hablando el otro día y hemos querido rescatar la siguiente. Bueno, a nivel autores, ¿no? Que siempre hacemos recomendaciones personales, recomendaciones autores. A nivel autores ya las hemos nombrado, Planetary y Authority como principales recomendaciones de Warren Ellis. Y después el autor, yo tampoco destacaría nada, como se refiere al dibujante, ¿no? Al arte. No creo que haya otra obra que su impacto haya sido tan relevante como para decirte acércate si te ha gustado el dibujo de Extremis, no creo, ¿no? Yo creo que a nivel de autores recomendaría estas dos. No sé, Sandra, ¿tú te quedas con alguna en el tintero? Bueno, tú dices la de Caballero Luna, ¿no? Que has nombrado, que te Sí, pero gusta mucho. es que yo soy muy fan del personaje. Hay gente que para ellos la mejor etapa es la de Sienkiewicz, que también está muy bien, pero no sé, el Caballero Luna de Warren Ellis me encantó. Vale. Y después ya en el ámbito de las recomendaciones del personaje, pues tenemos también un poquito para todos los gustos. En la vertiente más clásica del personaje, ya lo ha nombrado antes Sandra, pero cuando miráis por ahí en foro, en internet, cuando se habla del Iron Man de Michelini, Layton y Romita Jr., se refieren a una etapa muy concreta y muy gloriosa, digamos, de la época clásica, en el que se enmarcan dos de los arcos más conocidos, que ya ha nombrado antes Sandra, que es El demonio en una botella. Bueno, podemos, sin hacer mucho spoiler ya a esta altura, se puede decir que redunda un poquito en el alcoholismo de Tony Stark, que está más centrado en el personaje, o sea, en la persona más que en el superhéroe, ¿no? Y después otro arco más, quizá más de acción, ¿no? Podemos decir, de la guerra de las armaduras, ¿no? Son como destacados dos clásicos. Yo como lector clásico, yo lo que te diría es, si quieres gustarte Iron Man, léete Los Vengadores, que es como yo me enamoré de estos personajes, ¿no? Pero bueno, también hay mucho ahí que leer. Y después de épocas más novedosas, pues tenemos dentro de la iniciativa Heroes Return, pues tenemos el Iron Man de Busiek y Chen, ¿verdad? Yo no lo había leído, a pesar de que a mí Busiek es un autor que me gusta mucho, ya lo hemos comentado en otros programas, pero yo no lo había leído y me lo recomendaste tú, Sandra, y tiene bastantes referencias positivas, o sea que eso tendremos que echarle un ojo. Y todavía si nos venimos ya a autores más modernitos y además que están teniendo ahora mismo un boom muy grande en el mercado, como es Tom Taylor, con todo lo que está haciendo con Injustice, con Deceso. No sé si quieres mencionar alguna obra tú más, Sandra, de Taylor reseñable. Pues de Tom Taylor o de Iron Man. No, de Tom Taylor. Bueno, De Tom que al fin y al cabo Taylor. lo que quiero recomendar es el Iron Man superior de Tom Taylor, ¿no? Pero digo Vale. por poner en contexto que todavía no hemos hablado de Tom Taylor en el programa. De Pues Tom Taylor, Decesos, sin ninguna duda, e Injustice. Aunque tengo un problema con este autor, y es que Decesos está muy bien, pero luego han salido tantas miniseries que ya me está dando pereza. E Injustice empezó muy bien, pero ya vi tantos tomos y tantas series aparte que también me dio un poco de pereza. Pero es un grandísimo autor. Lo que pasa es que hay veces que el dinero no da para comprar todo lo que este señor hace, que es una pena. Pero bueno, es que es un autor que se le da muy bien los sandbox, ¿no? Los cuartos de recreo, ¿no? Es decir, Y también Escuadrón Suicida, que la Escuadrón está Suicida. sacando ahora en grapa. Está muy bien. Pero que se le da muy bien eso Injustice, ese Deceso, es decirle, toma el universo DC, pero sin tener que estar preocupado de la continuidad. O sea, haz lo que te salga de ahí mismo. Y entonces se le da muy bien, tiene muchos giros de guión, muchas cliffhanger sorprendentes, pero porque puede hacer lo que quiera. Otros autores dirán, dame un proyecto a mí también parecido y seguro que da alguna maravilla, porque si a mí me da la gana, o sea, esto no es spoiler porque además no es verdad, pero que si Tom Taylor dice me quiero cargar a Batman, pues se lo carga y tan pancho porque como es un universo suyo,
pues lo hace, No, ¿vale? en Injustice se cargó a todo Dios. ¿Vale? Eso. Entonces, son obras que después son muy llamativas porque pasan muchas cosas inesperadas, pero hay que reconocerle, quiero Me decir, acuerdo en la DC Fandom que le entrevistaron sobre el tema de Injustice 2, que los directivos del videojuego decían, bueno, vamos a ver a qué personajes escogemos para la segunda parte del juego. Vamos a coger a tal. Ah, no, que Tom lo mató. Bueno, pues no, que también lo mató. recordamos, aprovechamos, Pablo, para, ya que estamos aquí hablando un poquito más de lo normal, nos hemos extendido, que hay una escala 616 en el que hablamos de Injustice, ¿no? Que hacemos una pequeña reseña, pero bueno. Vale, pues esto sería un poquito de recomendaciones de autores y de personajes. Entonces, si queréis, entramos ya a hablar. Nos centramos primero en lo que es el arco de Extremis, no entramos en ejecutar programas y hablamos solo, sin spoiler, de opinión y detalles, ¿no? Venga, que lance primero otro, que así no hablamos tanto Sandra y yo. Pues voy a dar yo mi opinión, si os parece. Venga. A ver, a mí me ha decepcionado un poco porque tenía entendido antes de leerlo, tenía mucho hype porque era como la mejor obra, o eso me habían dicho, la mejor obra de Iron Man. Y hombre, para ser su mejor obra, pues sí que quizás se me ha quedado un poquito corta. Ten en cuenta que en formatos parecidos he leído Entre los Muertos de Spider-Man, he leído Iron Man, perdón, El Caballero, el Soldado de Invierno de Capitán América. Y claro, creo que esta obra pues se queda bastante corta respecto a las dos que he dicho previamente y me esperaba un nivel parecido. Aún así me parece muy, muy bueno, muy recomendable para Iron Man y muy necesario para completar esa trilogía quizá de grandes obras junto con las dos que he mencionado previamente. Me ha gustado mucho el aspecto así tan cinematográfico, con tantas viñetas tan grandes y sin diálogo prácticamente, aunque también ha provocado que me lo lea antes de lo que me hubiera gustado, porque claro, se te acaba... Claro, eso es una cosa y otra, ¿no? Que te cunde menos los euros, ¿visto? Te cunde menos los euros en esto. Efectivamente, también que no haya tantas onomatopeyas de boom, plus, o sea, te digo, todas esas cosas que para mí no aportan nada y este cómic no la tiene, me parece un invento increíble. Y después, pues bueno, sí es verdad que había leído algo del Iron Man clásico y como he mencionado previamente, pues muchos clichés, ¿no? Al final, este tiene muchos aviones, muchas mujeres y siempre está borracho y todas sus aventuras se basan en que va a morirse, en que se va a quedar sin batería y que finalmente jugando con la angustia de que te queda un 10%, un 1%, un 0,5%, acaba sobreviviendo. Entonces, claro, es como un poquito, ¿no? Jugar ahí como cuando estás con la batería del móvil, enviando mensajes en el último minuto, pues una sensación parecida, ¿no? Entonces, eso han sido las cosas que me han gustado y las cosas que no. Aún así, yo lo recomiendo. Claro, también es verdad que la versión que nosotros hemos leído es un precio quizá, debe ser 32 euros, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? El integral, ¿no? A ver, yo lo Sí. tengo aquí. Bueno, 35,95. O sea, no es moco de pavo. 35, claro, 35 euros para luego encontrarte viñetas tan grandes que pasas tan rápido, pues es verdad que a gente le puede pesar. A mí la verdad es que no me arrepiento porque la he disfrutado mucho y en la estantería queda increíble, pero es verdad que, bueno, hay quien puede pensar que quizá un precio excesivamente alto para luego encontrarte que para la cantidad de páginas que hay una trama quizá un poquito más reducida, ¿no? Y después me ha llamado mucho la atención, esto va a ser un pequeño spoiler, que creo que habría que hablarlo, que Iron Man debajo del traje lleva una malla, ¿no? Yo no sé decirte tecnológicamente qué es eso, pero es como una especie de conductor, ¿no? Que le permite relacionarse tecnológicamente con la armadura, ¿no? Y Pablo, eso tú que eres el ingeniero jefe de aquí. Yo también soy ingeniero, pero tú eres jefe. Yo te diría que es el filtro de pezones de Marvel, ¿sabes? Vaya tela que invoco al tecnólogo y me salto con los pezones. Es un invento para no poner paquetes, ¿sabes? Es un neopreno, ¿no? Oculta un poquito así Michelines también, nos recoge un poquito la figura. Para que no le apague por dentro el hierro con el pezón, precisamente, que es bueno enseñarle. Para que no roce también lo que son los muslos con la chapa. Y para mí ha sido bastante decepcionante encontrarme con ese no sé, ese neopreno extraño que lleva Tony Stark. Esperaba verlo ahí como Dios le trajo al mundo, ¿no? ¿O qué? No es una cuestión de interés. Tampoco esperaba una cosa
favorecido Calvin Klein, pero no sé, simplemente no me había imaginado que llevaba debajo una malla como la de los caballeros, típica rejilla, ¿no? Lo hacía de morada, absolutamente hortera. La verdad es que a nivel diseño creo que es bastante criticable. Te has quedado sin saber para dónde carga, así por culpa de eso. En fin, no, la verdad que yo también me lo pregunté. Tampoco te da lugar, Porque, tampoco te da lugar una cremallera en ningún sitio. Es verdad que, bueno, que ya a nivel uso tiene también sus carencias. eso, es que eso podemos sacar a colación el eterno debate de los surferos, si mearse o no dentro del neopreno, ¿sabes? Cuando estás en el agua. Pero el debate es el agua, claro, no el surfero. O sea, el debate es que hay agua. Pero aquí no hay agua. La guarrada es mearte en el agua o no en el agua, no encima. De verdad que en todos mis pronósticos no pensé que este debate iba a acabar derivándose a este tema, la verdad. Es un debate de altura. Hombre, ¿qué hace un superhéroe cuando le viene el apretón? El tema que todos los podcasts quisieron tratar y nunca se atrevieron a decir. Estamos aquí nosotros para hablar de ello. Evidentemente, vamos a tener que volver a hacer una colaboración con la gente de Pesquito, ¿eh? Sí. Vale. Vale. Además, hay un man que está constantemente bebiendo, claro, que es que además te da, de esa duda se incentiva, ¿no? Bueno, ahí está la opinión de Víctor, muy cualificada. Pasamos a Pablo a ver qué opina Pablo de este primer arco. Os recordamos que nos ceñimos ahora mismo a Extremis. Yo me quedo un poco fuera de juego, pero vamos. Realmente es una obra demasiado, digamos que son 6 números, pero es lo que dice Víctor. Ha habido uno que decía, de repente, dices, acabo de empezarlo y ya lo he terminado, porque como son viñetas tan grandes, de acción y tal, ya. Y es una obra que casi que se puede hacer como esos vídeos de Regreso al futuro en 60 segundos, ¿no? Star Wars en 60 segundos, ¿no? Pues esto se podría hacer una versión light de la obra, que bueno, que al final no deja de ser un renacimiento, ¿no? Que te plantea muy someramente el origen, ¿no? De cómo de la metralla cerca del corazón, ¿no? Que le estaba afectando y tal y cual, y bueno, y ofrece una salida a eso en esta obra, y que en torno a eso va un poco el renacimiento, y bueno, poco bueno, más, ¿no? La verdad es que en este punto siempre solemos contar también un poquito el argumento someramente, que para gente que no se haya leído la obra, ¿no? Eso no nos lo hemos comentado. Hoy no hemos leído sinopsis de esta parte de la obra. Eso, pero bueno, lo podemos resumir muy rápidamente. Hay una ingeniera genética, ¿no? Si no recuerdo mal, se llama Maya Hansen, que con su jefe de laboratorio, lo que sea, están experimentando en no sé cómo llama, iba a decir un virus, pero no es un virus, ¿no? Es un suero, porque además retoman el tema del suero del Capitán América, ¿no? Del super soldado, sí. Y bueno, le llaman extremis y un poquito llevar al máximo las capacidades humanas, ¿no? Básicamente, como dice Pablo, bien dicho, buscando ese reflejo en lo que fue el suero del super soldado. Y básicamente lo que se plantea en la obra es un robo, a priori. Hay también cierta intriga ahí detectivesca, podemos decir, o de thriller. Hay un robo de este suero y hay unos terroristas que se hacen con él. No sabemos con qué intereses en principio, pero empieza a liarla bastante parda. Y bueno, Iron Man va ahí, en plan voy a parar esto como mi rutina diaria, y se encuentra que el terrorista con Extremis le da pal pelo, ¿no? En unas viñetas bastante llamativas, ¿no? Y bastante espectaculares. Y entonces ahora, pues en este renacimiento, yo creo que un poquito excusa, como dice Pablo, para que él como que vea que la única solución que tiene para esto, aparte porque ha quedado muy magullado de la batalla, es inocularse este extremis, ¿no? Y bueno, quizás pararía ahí, lo dejaría ahí en lo alto, y las consecuencias que tiene esto, ¿no? En el personaje, ¿no? Es un poquito el relanzamiento que se plantea. Pablo, continúa por favor con tu opinión, que te he cortado porque me he dado cuenta que no habíamos contado el argumento. No, pues bueno, básicamente es eso, ¿no? No deja de ser una salida a una situación en la que él experimenta consigo mismo para hacerse una mejora, ¿no? Ya está. Vuelvo otra vez a invocar a tu parte más tecnóloga, ¿no? Sí.
Esto como cuando vemos a un hacker informático en una película que la característica principal es que teclea muy rápido y mucho, entonces está haciendo muy bien el hacking. La parte, digamos, más tecnológica de la obra, ¿cómo la ves? ¿La ves bien sustentada? ¿La ves un poquito sacada de la chistera? Bien, a ver, ya sabemos que estamos que cuando nos leemos este tipo de obras nos ponemos fáciles, ¿no? Eso. Y Pero quiero decir que es un personaje que da para el tema tecnológico, ¿no? O sea, esto no es Thor hablando de mitología sí, nórdica. hombre, Hablamos al final de no tecnología. tiene ¿no? los asesores científicos de los Simpsons, ¿no? Que son brutales, pero más o menos yo creo que sí tiene su cierta coherencia, ¿no? Bueno, por lo menos que no rechina demasiado en ese sentido, ¿no? No, el aspecto ese, pero ya te digo, no porque nos ponemos facilones, porque si no empezamos por si se sonda o no, cuando echa tanta hora ahí dentro y acabamos descubriendo problemas triviales, ¿no? Que la realidad te da un bofetón a los planes siempre. Vale. Sandra, ¿opinión del arco de Extremis? A ver, a mí me parece, sin lugar a dudas, el mejor cómic de Iron Man. Y eso habla mal de Iron Man, porque está bien, es bueno, se disfruta, tiene buen ritmo, se hace entretenido, sienta bases del personaje. Pero tú cuando esperas el mejor TVO de un superhéroe, te esperas algo que sea más allá de un notable alto o un 9, esperas la excelencia. Y más cuando se trata de un personaje que a día de hoy tiene tantísimos millones de fans. ¿Qué pasa? Pues como el personaje nunca ha sido pues al final lo que más ha tenido en su trayectoria son mediocridades. Y es por eso por lo que esta obra brilla más que el resto que puede llegar a tener. Aún así, hablando solamente del cómic, a mí me parece muy bueno, muy entretenido, muy fluido. Es cierto que se lee rápido, rapidísimo, y cuando pagas esa cantidad de dinero duele aún más ver toda la pasta que te has dejado, pero si uno se para de editarse en el arte, que a mí me encanta, todo ese estilo fotorrealista que tienen, por ejemplo, Alex Ross, Lee Bermejo, aunque ese es un tono más oscuro, a mí me encanta. Y aquí pues está muy bien ese estilo pictórico, tirando mucho a la fotografía, con encuadres de cine, y una historia que se hace ligera, se hace entretenida. Y para aquellos que no hayan leído nunca un cómic, pues se va a hacer más fácil que decir, toma, un tocho de 280 con sus montones de líneas del diálogo, léetelo. En la línea del must-have, que es la que yo estoy leyendo, te encuentras la saga del Fénix Obscura, que son unos 7 números, y para leer eso son, sin exagerar, 1h30, 2 horas sin levantar la vista. Esto se lee más rápido, sí, pero para aquellos que quieran empezar por algo, pues viene mejor porque es más ligero, bebe mucho de la esencia de los productos audiovisuales y nos presenta bien al personaje, nos muestra una historia interesante, entretenida, con muy buenos elementos que ya en la parte con spoilers analizaremos mejor y que sin duda pues se convierte en un buen TVO. Además fue la semilla para que ahora tengamos al Iron Man que todo el mundo ama y ya solo por eso ya es muy meritorio. Pues sí, y digamos, subrayo todo lo que dice. Yo por aportar algo, yo no diría que es el mejor cómic de Iron Man, porque para mí los mejores cómics de Iron Man están en Los Vengadores, como ya he dicho, pero sí sería el mejor cómic de Iron Man en solitario, quizás. Sí. Y estoy de acuerdo que sería deseable que hubiera otras obras con mayor impacto, ¿no? Que esta, ¿no? Yo creo que el personaje y el fandom lo agradecería, pero es verdad. Te quiero también hacer mención que a pesar de que ha podido parecer de que esta obra tiene muchísimas reediciones y está súper accesible, no es cierto. O sea, es verdad que esta obra tiene un impacto en los aficionados y en la gente que se acerca al cómic, que es que está descatalogada mucho tiempo. O sea, cada vez que sacan una edición, se agotan y se lleva tiempo sin estar disponible. O sea, ahora mismo tenemos 2 ediciones, la integral y Mahaf, y eso es algo extraño porque ya desde que se estrenó, digamos, ha pasado grandes temporadas
no disponible. Y quizá incluso creo que eso pudo generar más el mito, ¿no? O sea, la gente quería tener Extremis porque no era alcanzable. No estaba disponible en la tienda, tú no podías ir a adquirirlo. Y ahora, en cambio, está más accesible, ¿no? Eso como detalle curioso. Después, yo sí quiero comentar algunos detallitos más concretos del argumento en la parte esta sin spoiler. Y quiero destacar, a mí, por ejemplo, sí me parece muy interesante, bueno, aparte de todo lo que hemos dicho ya del punto de entrada y demás, la dualidad que también se presenta entre personaje Tony Stark, que incluso hay viñetas en los que ves como un personaje odiado por la población, y cómo el personaje Iron Man, que es la misma persona, es querido. Yo creo que también eso es bastante interesante. Quiero destacar a los secundarios. Creo que Maya Hansen y Sal Kennedy son dos personajes bastante interesantes, y aprovecho ya también para dejar ahí el gancho a futuro. Quienes les hayan gustado lo disfrutaremos en Ejecutar el Programa y lo disfrutaremos en Director de S.H.I.E.L.D. Son dos, como digo, dos secundarios bastante llamativos e interesantes. También, así como nota curiosa, no sé si os ha pasado, pero en lo que es el diseño de la cara de Tony Stark, no sé si veis a Tom Cruise, porque yo veo a Tom Cruise total. Yo creo que era una idea de quién podría interpretar a Iron Man en el cine, y después se cogió a Robert Downey Jr., pero es que hay viñetas que están como sacadas de fotos de Tom Cruise. Esto es algo que pasa mucho con el artista fotorrealista, que se basa en modelos. Yo creo que hay otros programas que ya hemos hablado de esto, ¿verdad, Pablo? Sí. En el pasado, incluso me acuerdo de la Secret World de Bendy, que tembló la gente de Chile, era Angelina Jolie directamente, vamos, la foto de Angelina Jolie. Y bueno, ¿te acuerdas todas las anécdotas que contamos de Nick Fury, que era Samuel L. Jackson, antes de serlo en el cine, ¿no? Entonces yo creo que aquí también pensaba que lo mismo podía coger Tom Cruise la batuta, ¿no? Pero no fue así. Y quizás también como detalle, sin entrar a lo mejor en el argumento por reventar, pero un tema también interesante que plantea, que a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante, y ahora explotaremos quizá un poquito más en el programa, es la línea roja del superhéroe de matar. El superhéroe puede matar o no puede matar. Sí. Y deja de ser superhéroe por eso o no. Y eso lo hemos hablado mucho también en el ámbito de Batman, ¿verdad? Esos ríos de tinta, Sandra. Uf. Hay para escribir un libro, o varios. Claro, que hay algunos personajes como que se tiene muy claro, en plan, es un antihéroe, entonces Punisher puede matar lo que le dé la gana, pero como que lo tenemos en otro estatus, ¿no? Pero un personaje como Iron Man puede matar o no. Entonces, eso también es un detalle curioso que ya, si queréis, podemos explotar un poquito más adelante en el programa. Bueno, quizás por resumir, os vuelvo a rescatar, como hacíamos, ¿no? Ya que te has acordado tú de los pesquitos, quizás no puntuarlo, si queréis puntuamos, pero básicamente lo recomendaríais, sí o no. Bueno, pues yo, si nos ponemos en esa disyuntiva, sí o no, yo digo que sí, que lo recomendaría. Yo, si alguien está en el estatus de que quiere leer algo de Iron Man, no ha leído nada y tal, sí. Pero como para un regalo, obra única, no. Me tendría que meter en alguien que quisiera este personaje. Pues yo te diría todo lo contrario. Es decir, si no pagas la obra, porque el coste por página o por contenido es bastante alto, es que mejor que te lo regalen, no te lo dejen, ¿no? Pero en ese sentido sí es una... Yo creo que hay de esas obras de introducción que hemos hablado otras veces, que definen al personaje, que están bien escritas y que están bien equilibradas. Yo le doy un 7, hoy estoy escasito. 7 tutanitos. ¿Y tú, Sandra? A ver, yo sí la recomiendo, obviamente. Si ya nos ponemos en el planteamiento que dice Víctor de regalar, yo creo que no, porque hay tantísimas cosas que se podrían regalar que esto para mí no entraría ni en el top 25, porque anda que no hay mejores obras. Pero si alguien quiere leer de lo mejor de Iron Man en solitario. Y moderno. Esto sí. Y bueno, y lo de sin moderno también, para mi gusto. Esto sí se lo recomiendo, es muy entretenido, está muy bien, pero si es alguien que no lloró con la muerte de Iron Man, pues entonces no, porque está claro que no le gusta el personaje. Hasta yo lloré y eso que no soy fan. Así que sí, recomendable, de lo mejor de Iron Man,
pero no es ni de lo mejor de Marvel, ni de lo mejor del siglo XXI, pero aún así, que está bien, 7,5, 8. Pues ya está, yo a nivel coleccionismo también te digo que a mí me queda fantásticamente con el integral de Civil War y el integral de Capitán América de Civil War, porque como también te lo incluye, a mí este integral me va genial. Yo, de hecho, recomiendo más este integral que el Must Have, porque el Must Have es verdad que es muy asequible a nivel económico, pero yo creo que necesita un poquito más de recorrido el planteamiento inicial. Yo en un momento dado, si no miramos la parte económica, recomendaría más el integral que el Must Have. Pero bueno. Pues nada, pasamos así también, tampoco es para extendernos mucho, pero comentarios, opiniones, sin spoiler, de la zona de ejecutar programas. A ver qué os ha parecido. Quizá no sé, también por hacer un poquito de sinopsis de planteamiento sería básicamente el endiosamiento de Iron Man a raíz del Extremis, el plan, ese programa, que no decimos ejecutar programa, ese programa que le llaman, ¿cómo le llaman? Los argonautas, ¿no? A raíz de la obra clásica, de cómo ese, no sabemos cómo, no sé cómo denominarlo, lo he dicho antes, endiosamiento de que él como se siente muy responsable, de que tiene que hacer algo y que él es el único responsable para cuidar el bien común y salvar a la humanidad, y entonces el cómo esto se le puede ir de las manos o no, ¿no? Y después aparte hay una subtrama ahí de una serie de asesinatos, una serie de pesquisas, acusaciones falsas, y bueno, es un poquito el argumento por no spoilear mucho. Entrando ya un poquito en opinión, sí diría también que está menos contenida, que es decir, es claramente una continuación de la otra, o sea, no puedes leerte esto sin extremis, está claro, y además sí que bebe más del universo Marvel del momento. Aquí ya vemos interrelaciones con otros superhéroes, con otros grupos, podría decir casi a nivel de mini evento, no sé si estáis de acuerdo, hay momentos que tenemos ahí a Vengadores, a Liga a Cuatro Fantásticos y demás, o sea que se monta ahí un buen festival. Y bueno, eso es, digamos, un poquito el argumento de este ejecutar programa que, como digo, termina justamente en la puerta de entrada al evento de Civil War. De nuevo, opiniones de este segundo arco, que ya recordamos que hemos dicho al principio que no mantiene al guionista, que cambia de guionista, sigue, digamos, la amiga de pan que deja al otro, y el dibujante también cambia. A ver, ¿quién se lanza opinión del segundo arco? A mí la verdad es que me gustó más el primero, pero sí entiendo que acaba, como tú dijiste antes, cierra un poco más el argumento en completo, incluso lo amplía. Y más que ser una amiga de pan, pues también bebe mucho del anterior, ¿no? Yo creo que está también muy, muy guay y que en parte tu recomendación antes de leer este y no el Must Have, desde mi punto de vista va más porque viene después esta obra que claro. por el formato mole o no mole, porque los Must Have también quedan mucho en la estantería, pero creo que este también recoge un poco y te hace entender mucho más la obra si se leen los dos juntos. Creo que es necesario y en muchas guías vienen separados en el tiempo, de que te leas uno, saltes a otras cosas y después vuelvas a este. Y yo creo que leerlos juntos es la mejor opción. ¿Pablo? Pues sí, la verdad que bueno, que es una obra que hay que leer a continuación de la anterior, entra en ese contexto, ¿no? Es ya tienes un poder, lo has usado y lo has justificado su adquisición porque tienes a un enemigo y ahora qué pasa, ¿no? Una persona tan poderosa. Y bueno, eso es un poco lo que plantea. Luego tiene ese hackeo, ¿no? Esa historia que subyace ahí. Y bueno, a mí personalmente me ha dejado un poco indiferente, ¿no? Yo creo que es una historia un poco más compleja, más original, si puede ser, que la anterior, pero no lo he terminado de ver yo. No le cogí el punto. Muy bien, Sandra. Pues a mí me pasa bastante similar a lo que ha dicho Pablo. Es una obra continuista, va más allá y muestra sucesos de lo ocurrido en el desenlace, que eso ya lo dejaremos para la zona con spoilers, pero a mí se me ha hecho más pesado. Noto una bajada tanto a nivel argumental
como artístico, aunque bueno, en el dibujo no tanto, pero se me hizo más bola, ya me costaba un poco más leerla y bajó mi interés. Para mí se queda perfecto en el arco de Extremis, hay una cosa cerradita, autoconclusiva, que si bien es cierto que luego tiene bastantes cosas que luego se retomarán en Civil War y muestra una evolución del personaje a lo largo de esos años, de ese periodo, pero yo es que soy más fan de obras autoconclusivas, de pequeñas joyitas, que de ir alargando una colección a lo mejor no sé cuántos números. Creo que en Extremis, para mi gusto, ya me había dejado satisfecha y no me era necesario continuar todo esto, aunque obviamente todo lo que vemos en ejecutar programa tiene repercusiones, bebe de lo visto anteriormente y después se verá más allá como todo lo que se ha escrito en estos números es importante, pero una bajadilla de calidad que a mí me ha hecho, no me ha hecho mucha gracia, la verdad. Pues bueno, yo lo que creo es que depende un poquito de eso, ¿no? Lo que vayas buscando, lo que dice Sandra. Te puedes quedar con solo el arco de Extreme y ya está. Pero yo, por ejemplo, que ya lo hemos dicho muchas veces, bendita y maldita continuidad, yo precisamente el valor que le pongo a esta obra es por lo que yo voy buscando, ¿no? A mí me gusta un desarrollo a largo plazo. Disfruto mucho de las obras autoconclusivas, ¿eh? También. Además le estoy cogiendo mucho gustillo a eso, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente en Marvel yo he vivido de la continuidad, ¿no? Entonces ahí le pongo el valor a esta obra. Quizás yo es que de la obra separaría lo que es la trama que ha dicho Pablo de hackeo, de acusaciones, que además también hemos visto en muchas películas, el falso culpable que tiene que demostrar su inocencia y cosas así, digamos, un argumento un poquito más manido que a mí entiendo que esté bien ahí, pero me aporta menos, pero lo que más me aporta de la obra, lo que más me gusta es el desarrollo del personaje. Es decir, cuando tú planteas un personaje tan endiosado, ya lo hablamos en el programa de Superman, hay que hacer algo porque si no, es que es muy difícil poder desarrollar un personaje que es ultrapoderoso. Entonces, de hecho, la obra empieza presentándote a Iron Man como si fuera, bueno, increíble, ¿no? O sea, casi más de que Superman en el sentido de que está conectado a todo, pero por eso digo, necesito ver que eso tiene que tener una contrapartida negativa, tiene que haber un problema, porque si no, es que sería un rollazo. Si te quedas solo con Extremis, te quedas en un personaje ultra potenciado que no tiene límites. Y a mí me gusta verle al final un poquito la debilidad. Y después, que si coge, como yo creo que he visto, va a agradecer que hayamos hecho este programa, porque si no, después coges y te metes en Civil War, como ha dicho Sandra, y tú no entiendes la postura de Tony Stark en la obra, si no has pasado por aquí. Entonces, me gusta la obra y la defiendo, pero por la parte de aporte a la continuidad, más que por la trama esta totalmente prescindible para lo que es esa continuidad del tema este. Entonces, a mí sí me gusta y por lo que os digo, porque aporta. De hecho, yo me leí esta, me leí Extreme, me leí esta, me leí después la de Director de S.H.I.E.L.D., también me gustó. Yo, si queréis hacer esa línea, yo os diría que tiraréis por lo menos hasta allí. Ya no, después más adelante no hace falta, pero por lo menos hasta allí digamos que ves ya la idea completa. O sea, incluso después de Civil War, Director de S.H.I.E.L.D. te cierra un poquito más el argumento y creo que tiene un desarrollo. Tú sabes, después casi todo se queda en un punto como de punto de partida, ¿no? Los autores cogen una idea, la explotan y la dejan otra vez para que otro la vuelva a desarrollar del mismo sitio, ¿no? Yo creo que hay que ver esto desde Extremis, por ejecutar el programa, Civil War y Director de S.H.I.E.L.D. Pero bueno, entonces, lo dicho, entiendo la bajada de calidad, entiendo también que pueda estar menos accesible porque ya intervienen personajes que hay gente que no conozca. Pablo, por ejemplo, recordará al Vigía de nuestro programa que hicimos en su momento, pero como Víctor no sabe ni quién era el Vigía. No, la verdad. Y ese, por ejemplo, ya lo tocamos en algún otro programa. Es un personaje que tuvo un boom muy concreto en esos años. Parecía también muy relevante y tiene en esta obra mucha importancia, ¿no? Total, ya os digo, a nivel histórico marveliano, creo que tiene mucho valor y es muy interesante. Como obra en sí, no tiene sentido. O sea, que sí, como para disfrutarla en sí misma, no. Tienes que verla en el conjunto. Sí, es más, no sé si a vosotros ha pasado
digamos que la supuesta responsabilidad de Tony Stark en todo esto, ¿no? Es una parte de la trama que no tiene tensión ninguna, ¿no? Que se ve desde el principio y dice, nada, este no va a tener problemas, este no lo resuelve, venga, a ver cómo lo resuelve, ¿no? Sí, que tú que no te engañas, ¿no? Sí, Que tú sí. ves claramente que tiene que haber algo atrás. Claro, y no crea no crea tensión. Yo creo que ese es el principal problema de todo esto, ¿no? Que si hay una parte que sí, que no sabes qué está pasando y tal, pero falta tensión. Yo creo que es una obra que no transmite estrés. No sufres por el personaje tampoco. Bueno, pues yo creo que ha quedado también. De que al final no empatizas quizá tanto con el personaje porque a veces puedes sentir que quizá él se lo ha buscado un poco, que es un poco... Lo primero que es un millonario y ya como que ya te da... Ya hay una cierta barrera, ¿no? Ya es como un tío millonario. Lo segundo, al final es un tío muy alcohólico, tal, y como que yo no empatizo tanto por eso quizá, ¿no? Porque no creo que se busque los problemas, pero también por cosas que pasan, pues quizá no da sensación quizá de injusticia, de qué pena, de vaya responsabilidad que él tiene, ¿no? Pues sí. Bueno, no sé si os quedáis con ganas de comentar algo más. Yo creo que ya después en la zona con spoilers sí podemos dar aquí algún detallito más de esta parte de la obra, pero creo que también a nivel de opinión los oyentes habrán quedado ya con las ideas claras de quien se haya quedado solo en el must have. Ya ve, por ejemplo, yo creo que más o menos el planteamiento es, estoy en el must have, quiero recorrer el camino hasta Civil War, léetelo. No tienes idea de ir a Civil War, quédate aquí en el must have y no continúes, ¿no? Un poquito creo que sería el planteamiento. Pues terminamos la zona sin spoiler, Pablo. Sería ya cuestión de decir la siguiente obra. De dar, claro, decir siguiente obra, nuestras redes y despedirnos. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a contar nuestro siguiente programa. Venga, ¿no? tú que lo tienes por delante. Vale, bueno. Ya pongo el parche, digamos, que también pasa un poquito aquí, de que es muy fácil traer una obra autocontenida y hacer un programa sobre algo autocontenido. Pero cuando traes algo que es un arco en una historia de una línea regular, es más complejo, ¿vale? Y muchas veces siempre nos puede quedar como que nos falta algo de que no sabemos de antes o que a dónde va esto que acabamos de ver, ¿no? Lo estamos viviendo ahora mismo en este programa de Iron Man. Y entonces, en el siguiente programa que se lo queremos dedicar a DC, seguimos con nuestro proyecto de hacerle programas dedicados a personajes relevantes. Ya hicimos a Batman, a Superman, Wonder Woman, a Green Lantern, si no recuerdo mal no se me queda ninguno atrás. Estamos haciendo ese camino para poder ya llegar a eventos DC y cosas así que ya podamos explotar más otros personajes, ¿no? Entonces, en esa línea de personajes principales nos tocaba un pendiente que es Flash, ¿vale? El personaje de Flash, el velocista, que además dentro de DC es fundamental porque ha tenido un impacto muy grande en todo lo que son los eventos y en los relanzamientos a nivel editorial, ¿verdad, Sandra? Un personaje, o sea, más o menos te puede llamar la atención el personaje en sí. A nivel de universo DC es fundamental, ¿vale? Le pasa un poco también como a Green Lantern en el sentido que eso es un título que han ostentado diferentes personas y por eso hacemos un planteamiento de programa parecido al que hicimos con Green Lantern, ¿vale? Vamos a tener un origen de Flash y un renacimiento de Flash. ¿Con qué obra lo vamos a hacer? Pues mira, hemos decidido, por un lado, irnos a la etapa de Mark Waid en Flash, que es una de las más conocidas. Ahora mismo publicándose en ECC una colección, bueno, ya estaba publicada, pero que está disponible, de Flash de Mark Waid, que su primer número se llama Nacido para correr, ¿vale? En este caso vemos el origen del personaje, pero del personaje moderno, es decir, de Wally West, ¿verdad, Sandra? Sí, porque hay que tener en cuenta que hay varios flashes, por lo que vamos a traer 2 obras, cada una de un flash distinto, que tiene su historia, que hay vamos que a intentar hacer explicarlo y que buenas se videos. entienda. Eso es. Sí, ¿Vale? porque hay varios, muertes, resurrecciones, varias personas, a ver cómo lo hacemos para que nadie se líe y nos entiendan lo que queremos explicar. Vale. Pues mira, os cuento. Vale, Este primer tomo, Nacido para correr de Flash, es el primer tomo de la colección de Mark Waid. De esta parte, lo que más me interesa para el programa son los primeros números, que de hecho empieza
con un número de un especial 50 aniversario que te hace como, así en una pasada bastante rápida, un repaso de todos los Flash y ya te sirve bastante para contextualizar Flash de diferentes épocas. Creo que es muy recomendable esta primera lectura, ¿vale? Y después tienes un número de presentación de orígenes del personaje de Wally West en el que convive con el anterior Flash, ¿vale? Entonces, digamos que esa primer parte del tomo es la que me resulta más relevante para el siguiente programa. Después, el tomo continúa con la serie regular de Flash y nos encontramos una serie de batallitas y peleitas con diferentes villanos que ya nos van a aportar menos, ¿vale? Entonces, bueno, lamentablemente la edición que tenemos es esta. Yo destacaría esa primera parte y bueno, ya meterte en la colección regular, bueno, la tapa de Mark Waid es muy, muy valorada y puedes disfrutarla y deberías de seguir adelante, pero ya os digo, es la dificultad de traer cosas que no están tan autocontenidas. Entonces, vamos a coger este tomo y nos vamos a quedar sobre todo con ese número de aniversario y con ese origen de Wally West, y la parte más de aventurillas ya de la serie regular, vamos a pasarla más por alto. Y después vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir al relanzamiento moderno del personaje, que ya es la etapa de Geoff Johns, que es denominado Flash Renacimiento, ¿vale? En la misma línea de ese Green Lantern Renacimiento de su momento. Que al final Geoff Johns, no sé, Sandra, si tú tienes más info, yo lo que hago es una opinión, no sé si es la verdad, pero como que tiene un especial apego a los personajes clásicos, ¿no? Entonces, sí, digamos, la gente aficionada al cómic de los 90-2000 al Flash que quieren es a Wally West, no al clásico, ¿no? Y en este caso viene en época moderna Geoff Johns y hace un renacimiento del Flash clásico y lo vuelve a traer y lo vuelve a poner sobre la mesa, ¿vale? Entonces, esto es un poquito el planteamiento que hacemos. Confieso que estoy un poco preocupado, me falta por ver también un poquito cómo os impacta a vosotros mismos al leer la obra, sobre todo a Víctor y a Pablo. No sé si os van a quedar piezas necesarias sueltas en el camino, es difícil de verdad, pero de verdad que hemos estudiado Sandra y yo mucho y entendemos que este es el mejor punto de entrada que podemos ofrecer. Yo de todas maneras, adicionalmente, esto ya no es deberes para el programa, voy a intentarme leer más cosas intermedias por si puedo también dar a lo mejor un poquito más de luz al planteamiento del programa, ¿vale? Pero bueno, ya lo pondremos en las redes sociales y en la página web para que tengáis claro. Volvemos a repetir, traemos tomo 1 de la etapa de Mark Waid, nacido para correr, y tomito más finito de Flash Renacimiento de Jones, de Geoff Johns, ¿vale? Este sería el planteamiento para el siguiente programa. Estupendo. Pues con eso ya lo que queda es hablar sobre las formas de contacto, que como bien sabéis podéis encontrarnos en tecnologería.com, en el programa Vuelo 616. Luego en redes sociales, nuestra red más activa es la de Twitter, en @vuelo616, la tecnología es @tecnologería. Y bueno, en YouTube sí que hoy, si nos estáis escuchando únicamente, pues vamos a intentar salir en ese canal que tenemos en YouTube bajo la tecnologería, no como Vuelo 616, ¿vale? Y en el que os animamos a suscribiros porque así podemos hacer más cosas. Cuanto más suscriptores tenga el canal, pues más cositas nos dejan hacer. Y bueno, y por supuesto, vuelo616@tecnologería.com si lo que queréis es escribirnos algún tipo de correo, ¿no? Y creo que no se me olvida nada más, ¿verdad, Manuel? Nada, no, yo que sigo dándole vuelta porque de verdad confieso que el planteamiento del programa siguiente me preocupa. ¿Sabes? Que hemos tenido bastantes dudas estructurales. Yo creo que traer Flash Renacimiento solo, únicamente, se te va a quedar muy corto porque hablar del renacimiento de un personaje sin siquiera tener un mínimo contacto con él, que menos que ve un poquito los orígenes. Bueno, espero que no sea un experimento fallido, si no, oye, pues así salen los programas naturales, ya me lo diréis vosotros. En el siguiente. A celebrar el programa 30, ¿no? Pues si nos sale un desastre, pues ya hemos hecho 29 sin desastre, ¿no? Bueno. Que no está nada mal. Así que asumimos el riesgo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces ya a decir adiós a los que no quieren spoilers y a soltarnos la melena, ¿verdad? Muy bien, venga, vámonos. Estimado
Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Bueno, ya estamos aquí, sin atadura, ya podemos soltar lo que nos venga en gana. Muy bien, estamos en zona con spoiler. A ver, como siempre hacemos, ¿no? Básicamente, argumentalmente, pues en el primer arco de Extremis, pues Iron Man se inyecta el suero, se vuelve ultrapoderoso, como ya se ha podido intuir de la otra parte que hemos hecho del podcast, y vence a ese villano, que es Hansen, ¿no? Si no recuerdo mal el nombre. Ujú. Vamos a tener también la diferencia aquí con nuestros oyentes de si llegan a zonas con spoilers pero solo han leído Extremis, ¿vale? Vamos a hacer spoilers de Extremis y hacemos la nueva despedida para los que lleguen después de nuestro programa. ¿Vale? Entonces, argumentalmente es eso. Se inocula el suero y revienta al terrorista. Es que no tiene mucho más de fondo argumental, es Sí, eso. No sé si tenéis algún detallito que hayáis querido morder la lengua de esta parte de Extremis primero. Bueno, yo quería hablar de la. Lo que pasa es que ahora no lo ubico si fue en Extremis o en el segundo tomo que está dentro del integral. Lo que tú has dicho antes, ¿no? Cuando mata Ah, a sí, un. es dentro de Extremis, es que mata al terrorista Que yo a porque, veces puedo sí, justificar que dentro de una historia se mate, ¿no? Por X circunstancia, ¿no? Pero yo vi una brutalidad una vez que ya está muerto, golpeándolo, que me quedó. Me digo, a ver si va a ser que aparte de todo lo que tiene algún tipo de tara psicológica también, ¿no? Y bueno, yo esa me. parte la veo más como, primero, digamos, la justificación de que lo mate es que está ya en la última y el tío le está rompiendo el casco, que es decir, casi como que lo plantean como una defensa propia. Él no quiere matarlo y se ve obligado a matarlo, digamos, es el planteamiento. Y es verdad que una vez lo mata, ya la hazaña que tú dices de patear el cuerpo, que es más como una rabia de me has hecho matarte, no quería haber cruzado esta línea, ¿no? Y me he visto obligado a cruzarla. Yo por lo menos así es como lo interpreto, no sé vosotros cómo lo veis. Yo en cualquier caso creo que el debate de héroe o no héroe creo que puede llegar hasta ahí. O sea, una muerte, vamos a irnos a, yo qué sé, al Assassin's Creed, ¿no? Una muerte justificada, una muerte limpia, pero ya después esa violencia me pareció, la verdad es que desmedida. Bueno, yo creo que también es parte de ese camino a Civil War, de alguna manera, ¿eh? Mostrarte un personaje ya como que se le ha ido un poco de las manos todo esto. Pero bueno. Ujú. Eh, yo como siempre, ¿no? Yo, el Capitán América no creo que no hubiera dado ese paso. Aunque hubiera estado su vida en Claro. peligro, no hubiera llegado a matar al enemigo, ¿no? No lo sé. Pero bueno. Eh, ese sí como detalle, ¿no? Pero creo que puede ser también más que nada un escalón más en ese desarrollo del personaje que quieren ir elaborando, ¿no? Pero bueno, no lo sé. La verdad es que quizás tampoco era necesario. No, tampoco era necesario que lo matara. Por cierto, como curiosidad, esto lo hemos podido haber dicho en la zona sin spoiler. El aspecto del terrorista es el propio dibujante, es Adi Granov. Se dibuja a sí mismo. Ah, sí. Sí, decimos que como al final es fotorrealismo, pues para Tony Stark cogió a Tom Cruise y para el terrorista se dibuja él a sí mismo, como curiosidad. Ojo, que yo lo entiendo. A ver a qué personaje famoso lo vas a poner como un terrorista. O sea, eso son las típicas cosas de para que nadie se queje, me pongo yo y me sacrifico. Pero bueno, Hombre, por lo menos, vamos, se me ocurren muchas formas de putear al personal, ¿no? Todo el mundo tiene enemigos, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que no es una anécdota curiosa, ¿no? Pero y bueno, por sacar otro tema, digamos, el conejo de la chistera de que al final Maya Hansen estaba involucrada en el tema y como que él ya lo sabía. Entonces, si lo sabías, has hecho todo para llegar al punto de tenerte que inocular el extremis. ¿Sabes? Como un poco, no sé, ¿cómo lo sí, veis? es un nivel de drogadicción importante, ¿no? Es decir, claro, venga, súper riesgo. Esto no se ha intentado, bueno, se ha intentado una vez nada más y ha salido como ha salido. No, venga, pónmelo, inyéctamelo en vena y pónmelo rápido, además más rápido que nadie, ¿no?
Oye, bueno, esa es la parte muy sobrada de la historia, ¿no? Pero Pero bueno, eso pasa también en las películas, ¿verdad, Sandra? Cuando todo lo que hay alrededor de la era de Ujú. Ultron, como que él se echa para adelante y sin decirle nada a los compañeros monta Ultron, después hay un conato de ruptura en el grupo, ¿no? Porque Capitán América y el resto no entienden porque ha tirado para adelante sin consultar al resto, ¿no? Y aquí es un poco igual. Estás tomando una decisión súper dramática de inyectarte esto sin ni siquiera haber pedido ayuda a los Vengadores. De hecho, se nombra Sí, sí. en algún momento en el cómic, oye, va a llamar a los Vengadores y dice, no, yo me encargo. Es como que el tío quiere ser él sí, sí. el que resuelva la Y situación, además ¿no? es... Es un Sí, sobrado. y además y el malo va andando, ¿no? Y yo voy volando. Y en el tiempo ya sé cuánto tiempo va a tardar, entonces es el tiempo que tengo aquí para endrogarme. También es un tío en busca de experiencias demasiado fuertes, ¿no? Y es lo que parece, ¿no? Que ya lo tiene todo y lo único que... Y esto es su droga, ¿no? Es su forma de... Sí, ¿no? Tiene también sentido para el personaje, ¿no? Un millonario ya que está de vuelta de todo y siempre va buscando algo más, ¿no? Pero bueno. Yo eso es lo que quería deciros antes, ¿no? Que no sé si será porque no empatizo con él, pero en el fondo es que no entiendo prácticamente nada de lo que hace. O sea, no. A Es veces que te parece. ya te Sí, digo que la línea que trazan aquí va por otro derrotero, o sea, no va para que tú le ames y le quieras, sino todo lo contrario. vale, pero si me has dicho tú previamente que este cómic servía para situarte en Civil War, yo que no he leído Civil War y vengo del Soldado de Invierno, es que, no sé, pensaba que de alguna forma se empatasen los perfiles para que hubiese a lo mejor para el lector algún tipo de rivalidad a la hora de decidir qué bando eligen, ¿no? Porque sé que en Civil War hay dos bandos porque he visto la película, ¿no? Pero claro, es que viendo esto es que te da la impresión de que está por un lado la coherencia, la honestidad, los valores eóricos y por otro Bueno, lado bueno. tipo absolutamente, no sé, ¿no? Un Pero desastre. cuidado, es que tenemos que llegar a Civil War, pero es que tú no vas a elegir el bando de Iron Man en Civil War por Iron Man, sino por lo que decide defender Iron Man en ese momento. Sí, 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 Eso, sí. Seguramente luego tenga sentido y yo me fío no, del no, que criterio. sí, que no te quiero contar tampoco más porque nos estaba metiendo en otro programa, pero que no estás defendiendo si Iron Man es mejor héroe que Capitán América, sino que hay un tema a debate que es bastante debatible y Sí, cada uno defiende una postura. Es por sí, eso. sí, sí. Pero que porque me extraña que el perfil de un abanderado de una ideología sea un perfil que yo a día de hoy lo veo tan bajo, que queda muy explosivo, queda muy espectacular, pero que estamos hablando de, se supone que una guerra civil entre dos bandos súper grandes, ¿no? Pues que uno de los dos bandos, sea el cual sea, elija a este Tony Stark para ser su abanderado, pues la verdad es que me parece una mala decisión. Sea cual sea la ideología, sea cual Bueno, sea el problema, simplemente yo, porque veo un personaje desastroso. O sea, a nivel persona, ¿no? ¿no? No a nivel espectador, ¿no? bueno, pues ya verás que no le van a faltar aliados. Y bueno, yo aplaudo que estés en el Team Capi, yo siempre estaré en el Team Capi. Pero bueno, allá llegaremos a la hora, a ver cómo queda repartido el equipo del podcast, a ver en qué team nos ubicamos cada uno. Pero bueno, ¿algo más que queréis comentar de spoiler el resto de esta parte? Es que tampoco hay mucho más. Es que se Vale, cuenta en unos segundos, es lo que digo. ya, igual de rápido que se lee. Bueno, pues a los que no hayáis leído Ejecutar Programa y os haya entrado ganas de leerlo, iros ahora mismo, porque vamos a entrar en la subzona con spoiler de Ejecutar Programa. ¿Eh? Así que ya estáis avisados, 3, 2, 1, no te has ido, pues ya lo sentimos, te quedas. Así que vamos allá. De la parte de esta nueva, comentario. Bueno, ya se ve un enfrentamiento con el Capitán América, ¿no? ¿Verdad? Bastante tenso, si recordáis esa escena. Sí. En plan, ¿tú de qué vas? Y el otro le coge hasta del cuello, ¿no? En plan, perdona, a mi Capi le va a coger tú del cuello, hombre. ¿Qué estás haciendo? Y se le va un poquito de las manos, ¿no? Eh, bueno, aquí yo creo que se redunda mucho en el tema este, ¿no? De la sobreprotección, la búsqueda de la paz, genera desconfianza. Al final, el resto de compañeros no entiende esa actitud, ¿no? Se va viendo en la. Pero es que incluso sabiendo que es inocente, ya cuando lo sabemos, pero ni Furia y otros muchos no dan un duro por él, ¿eh? O sea, todo el mundo, aunque Pablo dice que lo ve claro, pero en la obra te No, presenta no. que nadie cree en su El lector inocencia, lo ¿eh? ve claro, no los Eso, personajes. eso.
el lector, pero los personajes, o sea, realmente ya hay una opinión bastante unánime de que se le ha ido de las manos el tema a Iron Man, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista argumental, vemos que vuelve a reaparecer a Maya Hansen, que tiene que pedir ayuda, y hace este planteamiento que decíamos de los argonautas, que es como tener una armadura de Iron Man especializada en diferentes ámbitos y diferentes terrenos para que puedan proteger el mundo, pero es lo que estamos hablando. Y tú que eres miembro fundador de los Vengadores y con tus buenas relaciones con el resto de héroes, haces un plan global de defensa por tu puta cuenta y no cuentas con nadie, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Y al final pues se encuentra demasiado pronto en que se te escapa de las manos. Y al final tiene que estar todo el mundo luchando contra las armaduras que tú habías puesto para defender a los demás y ahora al final tiene que estar todo el mundo luchando contra ellas, ¿no? O sea, claramente camino erróneo que no te lleva a nada bueno, ¿no? Y bueno, la batallita con Vigía, pues más allá de la anécdota del momento de que, como os digo, era un personaje muy famoso de la época, súper poderoso, que también tiene sus traumas, que ahí Víctor se quedaría un poco rayado cuando le habla el robot y ve que el otro se queda como y ya está. Pero es que ese, bueno, si te escuchas, creo que era el tercer y cuarto programa nuestro, le hacemos incluso una bio al personaje y puedes entender un poquito más. Sí, yo lo recuerdo, que era el primer personaje de la historia, ¿no? Primer superhéroe, ¿no? Sí, la gracia del personaje es que es una idea muy buena. Después, o sea, la idea es que él siempre estuvo ahí, pero hubo algo que hizo que todo el mundo lo olvidara. Y después se hace un poquito de retrocontinuidad y se ven escenas del pasado en el que estaba y ya nadie se acuerda, en la boda de los Cuatro Fantásticos. O sea, la idea era bastante chula. Y después el tío pues tiene bastantes problemas psicológicos. De hecho, su alter ego, su villano, es el mismo. O sea, es un personaje bastante curioso. La verdad es que en esa época tuvo un boom y después lo hemos dejado de ver. ¿No, Sandra? ¿Tú le recuerdas alguna aparición? Yo desde Asedio no le he vuelto a ver. Jeff Lemire le hizo una miniserie hace unos cuantos años que no leí. Yo lo único que he leído del Vigía ha sido la novela gráfica de Paul Jenkins y Jay Lee, que es la que tú mencionas, que luego Panini le puso un montón de números de relleno de otros autores, pero la miniserie esa estaba bien. Luego Jeff Lemire tocó algo, pero Lemire ya sabemos todos que en Independiente triunfa, pero en Marvel como que se queda ahí un poco a medio camino y no se ha llegado a hablar mucho de esa miniserie que hizo. Que bueno, a lo mejor a Marvel le da por decir, mira, fichamos a Henry Cavill, lo ponemos como el Vigía y lo vuelve a petar. Nunca se sabe con esto de las películas. Yo preferiría que fuera Hyperion. Yo para mí sería mejor Hyperion que eso sería la troleada épica. Claro. Bueno, eso ya hemos contado un poquito el argumento. No sé si hay algo de... bueno, lo que decíamos, ¿no? Que dejamos ahí el gancho. La última frase del cómic, en realidad, ¿no? Cuando dice... cuando nombra el acta del registro de superhumanos. No sé si, Víctor, que lo hablamos antes, la última viñeta de ejecutar el programa. No recuerdo. Lo tengo justo aquí. Hace como ya una apología en favor del acta de registro. Ve que lo localice. Vale, es verdad. De que lo tenga controlado el gobierno, ¿no? Dice... Bueno, ya él, digamos, hace el planteamiento de que Iron Man es un arma, ¿no? Dice, ya sean malvados o víctimas de engaño, como en mi caso, el resultado siempre es el mismo, una aceptable pérdida de vida. Todos los superhéroes son un arma en potencia. Y al menos que yo sepa, todas las armas tienen que estar registradas. Ese comentario es un enganche directo al tema central de la Civil War, que es el acta de registro superhumano. Aunque hay un detonante que todavía no vamos a decir, que ya se verá en la obra, pero lo que subyace de fondo es el acta de registro, ¿vale? Y él, digamos que en este punto parece como que ha aprendido la lección de que todo ha ido mal y él entiende que tiene que haber un mayor control sobre él, ¿vale? Y eso lo va a ella a querer llevar a otros ámbitos, ¿no? Ahí ya el cliffhanger bastante guapito, ¿verdad, Víctor? Yo no sé si vas a esperar 2 meses para leerte Civil War o te lo va a leer más rápido. Estoy esperando un año. Vale. Pero bueno, ¿algún comentario más con spoiler? No, un poco más, ¿no? A mí me resulta divertido ver interactuar a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, no sé.
a vosotros. Siempre es agradable. A mí, sobre todo los Cuatro Fantásticos, porque las películas eso no aparece, la verdad es que yo nunca lo había visto. A ver en Civil War quiénes aparecen. Todavía no le hemos hecho un programa a los Cuatro Fantásticos, es un debe. Parece que son los grandes olvidados aquí, ¿eh? Y fueron los padres de la Marvel moderna, o sea que cuidado con eso. Vale. Pues nada, si quedáis a gusto, en fin, nos quedamos aquí, ¿no? Venga, es buena hora para cortar Son 2 horas. y ponernos ya a aprender por mi cuenta lo que a mí me toca de Flash. Muy bien. Bien. Pues nada, nos despedimos, ¿no? Eso es, ya la forma de contacto las dijimos antes. Quien quiera que haga un poco de retrocontinuidad y las escuche hace un ratito. En fin, pues esperamos vernos y escucharnos pronto en el episodio número 30 y nada, que disfrutéis con la lectura y hasta dentro de unos días. Adiós. Chao. Adiós.